Sean bienvenidos, mis queridas almas inquietas, a un nuevo viaje sonoro del séptimo maullido. Hoy nos adentramos en uno de los temores más primarios y universales de la humanidad, la tafofofobia, el pavor a ser enterrado vivo. Imagina por un instante la oscuridad absoluta, el silencio más profundo que jamás hayas conocido. Sientes una opresión insoportable, el aire es denso, pesado. Escuchas el inconfundible sonido de la tierra cayendo sobre lo que debería de ser tu techo. Reconoces el frío de la madera. Intentas moverte, pero tus manos chocan contra una superficie rugosa y estrecha. Un pánico helado te recorre. La realización golpea como un martillo. Estás bajo tierra, vivo, y nadie lo sabe. Este no es un cuento de ficción. Es un eco de la realidad que persiguió a la humanidad durante siglos, alimentando una paranoia colectiva tan intensa que llevó a inventos escalofriantes. Hoy desenterraremos los casos más impactantes de aquellos que despertaron en el lugar equivocado y descubrieron cómo este miedo ancestral dio origen a una frase que usamos a diario, sin pensar en su oscuro pasado. Prepárense para escuchar y quizás para no dormir tan tranquilos. Esto es Sepultados Vivos. Comenzamos nuestro descenso en Pickersville, Kentucky, en el año 1891, con la desgarradora historia de Octavia Smith Hatcher. Una epidemia, una enfermedad misteriosa que muchos atribuyeron a la mosca tsetse, azotaba en la región. Octavia, joven y vital, cayó en un coma profundo. Los médicos de la época, con recursos muy limitados y una comprensión incipiente de condiciones como la catalepsia, ese estado donde el cuerpo imita la muerte, inmóvil, sin pulso perceptible, pero la conciencia permanece intacta. La declararon fallecida. Fue un funeral rápido. La tierra cayó sobre su ataúd con prisa, pero el corazón de su esposo, el señor Hatcher, estaba atormentado por una premonición, una duda persistente que lo carcomía. Decidió lo impensable, ordenó la exhumación. Lo que descubrieron al abrir el féretro fue el silencio de un horror indescriptible. El interior del ataúd presentaba arañazos profundos. Las uñas de Octavia estaban rotas y ensangrentadas, y su rostro estaba contorsionado en una mueca de terror absoluto. Un testimonio mudo de agonía solitaria, un grito que el mundo nunca escuchó hasta que fue demasiado tarde. Nos trasladamos ahora a la opulenta Roseleta, Argentina, en 1903. El 19 de julio, el día de su 19º cumpleaños, la joven y hermosa aristócrata Rufina Cambaceres fue encontrada sin signos vitales. Una muerte súbita. A pesar del pánico colectivo sobre los entierros prematuros, Rufina fue sepultada rápidamente en el majestuoso mausoleo familiar. Pero el destino, o el eco de su desesperación, se manifestó. Al día siguiente, los sepultureros del cementerio escucharon ruidos extraños, golpes provenientes del interior de la cripta de los Cambaceres. Con el corazón en un puño, abrieron la tapa del sarcófago. Rufina estaba allí, pero no como la habían dejado. Su cuerpo estaba boca abajo y su rostro, sus manos, presentaban rasguños profundos. Rufina había despertado.
luchado con una fuerza desesperada contra su encierro y finalmente encontrado la muerte por asfixia. Y pánico en ese espantoso baile con el terror en su propia tumba. ¿Qué pasaría si te digo que no son historias aisladas? Ahora nos trasladamos a Inglaterra, de 1661. La vida era brutal y las ceremonias funerarias a menudo apresuradas. El carnicero Lawrence Carton fue uno de los desafortunados. Declarado muerto, fue enterrado sin una revisión médica exhaustiva. Y una noche, sus amigos y familiares se encontraban de luto, cuando un sonido escalofriante rompió la inquietud del cementerio. Gritos, gritos ahogados provenientes de la tumba de Lawrence. La exhumación reveló una verdad dantesca. El carnicero estaba muerto, sí, pero su cabeza ensangrentada producto de los golpes que se había infligido contra la tapa del féretro en un intento desesperado por escapar. Su final fue el de una lucha solitaria y agónica contra la oscuridad, sellando su destino en una tumba de tierra y silencio. Pero no todos los despertares bajo tierra terminaron en tragedia. A veces, el terror se convierte en el catalizador de la supervivencia y el ingenio. En 1937, en Francia, Angelo Hayes sufrió un terrible accidente de motocicleta y fue declarado muerto. Tras una rápida autopsia y el respectivo entierro, su familia, por motivos del seguro, solicitó la exhumación de su cuerpo apenas 3 días después. Y allí, en el momento de la verdad, sucedió un milagro macabro, por así decirlo. Angelo estaba vivo. Su cuerpo aún conservaba el calor. Los médicos descubrieron que su severa lesión cerebral había provocado una disminución tan drástica en su ritmo cardíaco y respiratorio que había entrado en un estado de animación suspendida, reduciendo su necesidad de oxígeno al mínimo, permitiéndole sobrevivir a la asfixia. Este evento no solo se dio una segunda oportunidad de vida, sino que lo transformó en un visionario de la paranoia. Angelo Hayes, marcado para siempre por su experiencia, no solo sobrevivió, sino que inventó su propio ataúd de seguridad, una sofisticada caja equipada con oxígeno, una radio, comida incluso, una pequeña biblioteca. Un testimonio asombroso del ingenio humano nacido del miedo más profundo y de la experiencia más terrible. Estos casos que hemos escuchado hoy, mis queridas almas inquietas, no son meras anécdotas. Alimentaron un miedo colectivo que se arraigó profundamente en la sociedad, especialmente durante los siglos XVIII y XIX, cuando la ciencia aún luchaba por comprender fenómenos como la catalepsia. La línea entre la vida y la muerte era a menudo borrosa, y la desesperación de las familias llevó a la creación de los infames ataúdes de seguridad. Estos no eran simples féretros, eran máquinas de paranoia y esperanza, diseñados con mecanismos ingeniosos pero también aterradores, para ofrecer una última oportunidad de escape. Había tubos para respirar que llegaban a la superficie, compartimientos para comida e incluso dispositivos para alertar a los vigilantes. Y el más icónico de todos, una campana conectada al interior del ataúd. Sí, esa misma campana, la que, al ser tirada desde el interior de la tumba por un dedo tembloroso, alertaría a los sepultureros, a los guardias del cementerio, una señal desesperada de vida desde el reino de los muertos. Y de ahí, de ese abismo de terror y la anhelada salvación,
nació una frase que usamos a diario sin siquiera pensar en su oscuro y macabro origen: salvado por la campana. Una simple expresión cargada del peso de innumerables pesadillas. La próxima vez que uses esa frase, recuerda a Octavia, a Rufina, a Lawrence. Recuerda el ingenio nacido de la paranoia y la delgada línea entre el descanso eterno y el despertar en la más absoluta de las prisiones. Porque, a veces, la mayor oscuridad no está en lo sobrenatural, sino en el silencio y la negrura de la tierra sobre ti. Piensa en ello, y quizás, la próxima vez que escuches una campana, sientas un escalofrío recorriendo de tu columna hasta el cuello. ¿Qué otros miedos ancestrales acechan en la historia de la humanidad? Si este viaje a las profundidades de la tierra ha resonado en tu espíritu, mi querida alma inquieta, no te quedes con la duda. Te invito a que nos sigas aquí en Spotify para no perderte ninguno de los episodios del Séptimo Maullido. Y para una experiencia visual completa, para ver las imágenes que acompañan estas escalofriantes historias, visita nuestro canal de YouTube, El Séptimo Maullido. Recuerda, la verdad es a menudo más extraña y aterradora que la ficción. Y en El Séptimo Maullido, me encargo de desenterrarlo por ti. Nos vemos en el próximo descenso a lo inexplicable. Hasta entonces, cuídate de los silencios y de lo que llegan a ocultar.